El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz por La Posta sobre un tema crucial, la inteligencia del Estado. Muy brevemente para empezar, ¿qué es inteligencia primero cuando se habla en estos términos? Y luego, ¿cómo se debe entender algo que usted ha mencionado y los especialistas mucho, la inteligencia estratégica? Bienvenido, coronel Alberto Molina. Gracias, buenas noches, Carlos. Un gusto estar en este programa. Todo Estado tiene la necesidad de buscar información frente a las amenazas, a los riesgos de la seguridad nacional, tanto interna como externa. De manera que tiene que estar preparadas las fuerzas que van a hacerle frente a esas amenazas. Por buscar eso es información, así define usted la inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre la información que buscamos los periodistas y la que buscan los especialistas militares estratégicos? Se la procesa, se la analiza y luego de eso sale la inteligencia que va a servir justamente para la toma de decisiones del comandante. ¿Y qué es lo que le da el carácter de estratégico a esa inteligencia? Vuelvo a hacer la comparación. ¿Cuál es la diferencia entre una investigación, una información, una búsqueda que hace un periodista y una búsqueda que hace un ente de seguridad del Estado? Es al más alto nivel, como usted dice, al Estado. No es lo mismo al batallón, no es lo mismo la brigada, los niveles, porque hay niveles. Es secreta, es clandestina. Puede ser clandestina. ¿Es legal? Es legal y también hay situaciones encubiertas que son necesarias justamente para la toma de decisiones y estar atentos. Se infiltra, por ejemplo, en países, se infiltra en ciertas organizaciones que pueden, digamos, ser una amenaza para la seguridad interna. Es decir, hay actividades múltiples. Usted vea la CIA, la KGB, G2, el Mossad, son famosos. Bueno, ahí está bien definido y con mucha franqueza a qué nos vamos a referir, qué limitaciones tiene y cuáles no debe tener para cumplir su verdadera finalidad: proteger su seguridad y la del Estado, o la del Estado para su seguridad. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Banco del Pacífico, Telconet Latam, Alcaldía de San Borondón, Grupo Riacen, Solga, 70 años. Bienvenidos a Veraz por La Posta en Facebook y YouTube en un nuevo horario, 20 horas desde este domingo 27, porque desde el siguiente domingo Luis Eduardo Vivanco y Anderson Poscan van en TC, yo estoy en TC por las mañanas a las 9, ellos van a estar en TC a las 9 de la noche con La Posta Triple X. No cabía que estemos en horarios simultáneos, aunque son públicos distintos. Así que es un gusto estar con ustedes más temprano. De parte, satisface el reclamo de algunas personas en ese sentido. Quiero acostarme temprano, decían, y me cuesta ver tu programa porque trabajo el día lunes. Ok, 20 horas. También estamos en transmisión simultánea por Max TV, Canal 14, en TV Cable, CNT, Claro TV, en radios, Caravana 750 AM a nivel nacional y Di Blue 88.9
FM en este y algunos domingos cuando concluye el fútbol. Ya no es exactamente en 8 de la noche. Y en Extrema, 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua. Prosigamos. Y para proseguir, nada mejor que tras mis preguntas, transmitirle una que le hace el excomandante de la policía, general Carrillo, a raíz de la decisión que acaba de tomar el presidente con decreto ejecutivo de desaparecer o eliminar la SENAIN, que era la Secretaría Nacional de Inteligencia. Buenas noches. El gobierno nacional planteó reformar el sistema de inteligencia. Sabemos que la inteligencia estratégica es fundamental para la toma de decisiones y para el planeamiento de los 4 años de gobierno. ¿Cuáles serían entonces los principales riesgos políticos que van a enfrentar y cuáles son las capacidades reales y verdaderas que tiene el Estado para enfrentar demandas cada vez mayores y complejas de los ciudadanos en temas de salud, educación, seguridad social, seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, post-pandemia y en condiciones de vida degradadas? Gracias, general Carrillo. La pregunta define la complejidad y la amplitud de este concepto. Reformar el sistema de inteligencia denomina él a lo que hizo el presidente. ¿Por dónde se debe ir? Bueno, yo pienso que la reestructura de algo que estaba mal y mal manejado, con intereses bien claros, ideológicos, persiguiendo a supuestos adversarios, eso no es inteligencia. Eso es distorsionar, yo la llamé Stasi. ¿Ya? Esa policía siniestra de la Alemania comunista, que cuando cayó el muro de Berlín, encontraron que tenía 90.000 informantes, incluso podía ser una parte de la familia. Ahora, usted usó otra palabra, reestructurar. ¿Cuál es la diferencia entre reformar y reestructurar? Bueno, yo creo que son símiles, ¿no? Ok. Yo creo que es decir, reestructurar, ¿verdad? O reformar. Yo creo que es necesario que, ahora que esté el ministro de Defensa encargado de esa reestructura, hacerlo, porque él mismo lo ha dicho. Pero ¿no? la policía Centro de delincuencia. La policía se queda fuera de esto. Por eso le preocupa al general Carrillo. No se queda fuera, porque una cosa es la inteligencia estratégica y hay otro nivel donde tiene que ver lo militar y lo policial. Por ejemplo, para el crimen organizado y el narcotráfico, ¿quién hace la inteligencia para decir, mira, un cargamento va a salir por esta parte, acudamos allá? Nosotros tenemos inteligencia, obviamente, en la frontera. ¿Quién hace eso? Hace la comunidad de inteligencia, que se llama. Que está integrada por Fuerzas Armadas y Policía. Siempre hay reuniones para justamente intercambiar información. Son necesarias. Intercambiar información. Claro. ¿Es decir que la policía sigue teniendo su inteligencia? Claro, tiene que tener inteligencia, porque una cosa es la inteligencia militar y la policial. ¿Qué ocurre en las ciudades? Okay. ¿Dónde están los focos de delincuencia? Okay. ¿Dónde, digamos, amaga más la delincuencia? Ya, hay otro problema. La policía siempre se ha quejado de que las Fuerzas Armadas la degradan, la maltratan y la menosprecian. Se ha dicho eso, pero no es tan así. ¿Y creen ellos que las Fuerzas Armadas no le van a dar toda la información con la oportunidad o la amplitud que ellas quieren? Porque lo subestiman, estos son chapas. Esto no les digas porque no lo van a entender. O en otros casos por intereses de ellos. ¿Cómo manejar aquello? No, yo creo que, mire... Pero esto que le digo es real, no es mi invento. No le digo que es invento ni que no sea así. Pero las cosas han cambiado, ¿no? Incluso en los cursos y en los ejercicios que se hacen de juegos de guerra, también integra la policía. Recuerde que es una fuerza auxiliar en caso de guerra. Exceso de celo de algunos policías. Claro, debe haber y claro. Completemos esto con la pregunta que le hace usted el mayor Fausto Cobo. En septiembre del 2018, el presidente Moreno, a través de decreto ejecutivo, elimina la SENAIN. Pero resulta que la SENAIN, su creación y sus funciones y el manejo de los fondos especiales por parte de la SENAIN están contemplados en ley, en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Sabemos que con un decreto no podemos eliminar lo que está en la ley. Existe allí una vulnerabilidad jurídica.
Hoy el presidente Lasso encarga el CIES al Ministerio de Defensa, al Ministro de Defensa Nacional. ¿Qué opina usted de esta contradicción jurídica? Adelante con él. Bueno, en primer lugar, no podía hacerlo mediante decreto ejecutivo, porque hay una ley que se crea la SENAIN, la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Primera cosa. Segunda, es simplemente cambiado de fachada, la misma jeringa con distinto bitoque, nada más. Porque queda la misma estructura, la misma gente. Es decir, un cambio de nombre. De SENAIN, el acrónimo, así es, los Centros de Inteligencia Estratégica. Okay. De manera que no hubo ningún cambio. O sea, lo que acaba de hacer el presidente Lasso es ilegal. A ver, yo pienso que se ha manejado esto. ¿Es ilegal o no es ilegal? Si la SENAIN está en una ley y por un decreto él suprime la SENAIN, tenía que haber reformado la ley para suprimirla o derogado esa ley de seguridad del Estado. No conozco que haya eliminado ningún decreto, no conozco. Lo que sí conocimos fue el decreto que habla el coronel Cobo, que hace un cambio nada más. Es decir, ¿no? se trasladó de la SENAIN a la jurisdicción del Ministerio de Defensa. Eso es lo que se ha hecho. ¿En qué consiste el cambio? Bueno, lo que hace es encargarle que sí puede hacerlo. O sea, la SENAIN sigue No existiendo, desaparece. pero se la encarga al Ministerio de Defensa. Así es, para su reestructura. ¿Y eso está bien? Bueno, no está mal. No, es mejor que lo de antes. Pero claro, es decir, mire, yo creo que es necesario una reestructura. Y claro, el presidente habrá pensado que el Ministerio de Defensa es el sitio y el ministro de Defensa se responsabiliza para hacer esos cambios necesarios. Yo creo que debe partir de cero, ¿no? Volver a una estructura realmente que trabaje en función del país, de la seguridad del Estado. Partir de cero. ¿Qué haces con el personal que tenía? ¿Qué pasa con los fondos que manejó? ¿Qué ocurre con la infraestructura que heredó, aunque Patiño y compañía la mermaron y se llevaron los equipos más importantes de intercepción sobre todo? ¿Qué haces con la instalación física donde funcionaba, que era una casa de Estefano William Isaías en el Valle de Cumbayá? ¿Qué haces con todo eso? Bueno, normalmente un decreto dice, esta institución pasa con todo a esta otra institución. Como era antes, la Dirección Nacional de Inteligencia, que estaba bajo la Secretaría del Consejo de Seguridad, que eliminaron, pues. Pregunto, ¿pasa con todo es mantener a la misma gente? No, justamente a eso me refería. No puede tener la misma gente que le servía a Correa. Por eso le dije, de SENAIN, así es, era la misma jeringa con distinto bitoque. ¿Por qué no? Si esa gente primero dijo ser profesional, yo cumplo órdenes aquí. Porque si aplicamos el mismo principio, tampoco puede mantener a los mismos oficiales del ejército o de la policía que le servían a Correa y que sabemos que siguen en funciones allí, una. Y segundo, lo que esa gente sabe y puede revelar es mucho más valioso que para quién trabajaron. Y lo digo porque algunos empleados que salieron resentidos de ahí, otros maltratados de ahí, son los que sacaron información privilegiada y han permitido conocer todas las barbaridades que hicieron, tanto en cuanto a atracos como respecto a cómo se manejaba el maltrato o el espionaje, la agresión, inclusive el asesinato de elementos que le eran incómodos a Correa. Y ahora a esa gente, cuyo resentimiento puede usted aprovechar, la van a votar, en vez de transar con ellos, que vendan su información, que en definitiva es lo que saben hacer. Carlos, en todo debe haber políticas de Estado. Como usted bien dice, son profesionales, tienen conocimiento, porque eso cuesta. Ajá. No de la noche a la mañana usted hace un profesional, pues. Ajá. Tendrá que, tengo entendido, calificar a cada uno de ellos, porque si había gente, de lo que yo conozco y me han informado, que le pasaba información a Correa, pues. Ok, esa es la una. Eso es inteligente lo que usted acaba de decir, ¿ya? Y lo otro, usted tiene en su solapa, por si acaso, es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción y un cruzado en esa causa del coronel Alberto Molina. Lo grave también sería desaparecer o reestructurar ese organismo sin una auditoría que diga dónde diablos se fue tanta plata que manejaron. Vea, primero tiene que hacer una auditoría operativa.
¿Qué hicieron? Pues y era legal el tema de Fernando Balda. Era legal lo que hicieron en la extradición de el político Galo Lara. Era legal lo que hicieron con Assange y el espionaje a Assange. Esa es le digo, debe ser una auditoría operativa. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo persiguió? Reestructurar no puede ser olvidar. Segundo. Reestructurar no puede ser impunidad. Claro, mire. No, pues no. Partamos del principio ese. Que así se han empezado a cerrar algunas cosas. Ya, se acabó. No, pues tapa y ahora se va a volver el Banco de Fomento. Ok. ¿Y qué pasó con lo que están cerrando para poner otra cosa? Seguro Sucre se cierra. Perfecto. Ya no va a haber una empresa que monopolice los seguros del Estado. Ajá. ¿Y todo lo que se atacaron, qué pasa? Mira, tiene que haber una auditoría financiera. ¿Qué hicieron con 475 millones de dólares? ¿Eso manejó la CNI? Claro. 475 ¿En 10 millones. años? En 10 años. Wow. Entonces, mire usted, inventaron o crearon, aquí está, los gastos, ¿no?, reservados nuevamente. Era una fiesta. De otra manera. Ok. Así hemos empezado. Van a ver ustedes cuando volvamos cómo empezó este proceso Guillermo Lasso, con esta decisión que acaba de tomar, que es fundamental, pero sobre todo ahora orientarla en el sentido correcto para que sea útil para la seguridad del Estado, no del tirano, no del dictador, del gobierno, del país, de nuestras fronteras, de ustedes, de los ciudadanos. Ya volvemos. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Enseguida, una idea del presidente Lasso, que es la que nos tiene hablando ahora de la seguridad del Estado, dónde debe hacer la CNI base y qué se debe orientar con ello. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Hoy Solca cumple 70 años y Mariuxi, 1 año en tratamiento de su cáncer. Como ella, son muchas las personas que han confiado en la labor de Solca. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador, lo que ha hecho posible que miles de personas venzan la enfermedad. Solca, 70 años dando esperanza de vida. Esta es una entrevista veraz con el coronel Alberto Molina, en servicio pasivo. Él es miembro de la Academia Nacional de Historia Militar, de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas, vocero de las Fuerzas Armadas, fue en la guerra del CENEPA, columnista de La República, de El Universo, también del Comité Cívico que integró Pancho Huerta en la segunda vuelta para las últimas elecciones, y un analista frecuente e ilustrado de temas que tienen que ver con seguridad o del ámbito castrense. Les recuerdo que este es un nuevo horario. Estamos domingos, 20 horas desde este 27, que llegamos a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Grupo Riasem, Telconet, bienvenidos desde hoy Solca, Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos, el municipio de San Borondón y Kia. Ok. La transmisión simultánea de Caravana y Di Blue va después del fútbol, se lo recuerdo. Le decía yo, coronel Molina, que esto lo inició Guillermo Lasso en una declaración antes de las elecciones que le hizo Anderson Boscan, justamente de La Posta, sobre este tema. Cerraré la CNI.
que hoy se llama CIES. Esa es una institución creada en el gobierno anterior para perseguir a periodistas, a políticos, para tramar actos de violencia, para amedrentar a como el caso del Estadio Atahualpa, como pasó en el Estadio Atahualpa. Pues esa institución no va más. Vas a cerrar la inteligencia civil. Eso significa que le vas a devolver la inteligencia a la policía y a los militares. Ciertas al G2 y a la DGI. funciones a los militares, ciertas funciones a la policía. Pero no hablemos de inteligencia civil, porque si hubiera sido inteligencia civil probablemente hubiera generado valor para la sociedad. No. Esa institución es inteligencia del gobierno, del partido de gobierno, de los políticos en el gobierno. Y en el Ecuador del encuentro yo no voy a perseguir a ningún adversario político, a ningún periodista, a ningún ecuatoriano por ser opositor a mi gobierno. La vamos a cerrar. Fantástico. Ok, ahí tiene usted la definición. Ok, ahí tiene usted la definición. La vamos a cerrar. Y dijo que además las funciones se van a distribuir parte entre Fuerzas Armadas y parte entre policía. ¿Cómo se debe hacer esto para que consiga las finalidades que el presidente dice? Aquí podemos analizar primero el candidato Guillermo Lasso, que como cualquier ciudadano veía que era una institución siniestra, como la llamé, un Stasi de persecución. Lo primero que debía decir, y yo también hubiera pensado, tiene que cerrarse, pues eso no sirve para nada, ha sido un órgano de persecución, de control, de un gasto, digamos, irregular, por decir algo. Una vez que es presidente, tiene sus asesores. Señor, la inteligencia es necesaria, es vital para la supervivencia del Estado. Eso no puede desaparecer. Entonces la palabra no es cerrarse, sino transformarse. Claro, o sea, vamos a cambiar, vamos a darle una nueva estructura para que se maneje. ¿Por qué no cerrar esa y abrir otra? Bueno, puede ser, pero en definitiva es lo mismo. En definitiva es lo mismo. O sea, vamos a cerrar esto. No es lo mismo. Va a tener otra composición. Sí, no, pero en esencia va a tener otra finalidad. No, perdóneme. No te va a tener otra finalidad. Claro que va a tener otra finalidad. No va a ser para perseguir políticos. No va a ser para perseguir periodistas. No va a ser para lo que usted me contaba hace un rato, traer 600 buses y hacer propaganda. Carlos, me refería yo a la esencia de lo que significa la inteligencia del Estado. Ok. A eso me refería. ¿Quién vigila que sea para eso? Mire, normalmente se crean esas instituciones y se pone gente idónea, gente patriota, gente que va a cumplir su misión. Yo fui soldado, fui militar 35 años, pues. Y unas Fuerzas Armadas se deben al Estado. Puede ser cualquier gobierno que venga. Igualmente sucede aquí. Ahí llegamos a una cosa que es fundamental. ¿Cuál debe ser el perfil de la cabeza? Porque los profesionales, para hacer la parte operativa que la cabeza o la nueva estructura disponga, no es complejo encontrar. El perfil de la cabeza, fíjese, no es que le pregunten un nombre. Sí. ¿Cuál debe ser? Bueno, primero tiene que tener conocimiento de lo que va, digamos, lo que va a manejar. Tiene que ser un hombre honesto, patriota. Decir, señores, aquí vamos a manejar dinero, vamos a hacerlo en forma escrupulosa, son dineros que se manejan en forma reservada, lo único que conoce es Contraloría y después queman las facturas. Debe ser un hombre honesto. ¿Militar retirado? Puede ser un militar retirado, puede ser... ¿No es lo mejor un militar retirado que desde luego haya estado cercano? Totalmente de acuerdo con esto. No hay desgraciadamente aquí civiles que debían ser como en otros países que conocen del tema. Coincido. Conocen del tema. Entonces le digo, debe ser gente honesta, transparente. No. Pregunto, ¿militar retirado preferente a militar en servicio activo? Es que mire, hay una ley... No, la ley de personal, que un ministro de defensa no puede ser en servicio activo como antes, debe pasar al retiro. Correcto. Sí, y la ley dice, aquí la ley que todavía está vigente, que no puede ser un militar en servicio activo. Ya, es la Ley de Seguridad del Estado. Exactamente. Que decía en los artículos 13 al 18 que se crea la Secretaría Nacional de Inteligencia. Así es, así es. Ok, ahora prosigamos. La siguiente pregunta corresponde a una persona que fue agredido justamente por un acto propiciado desde la SENAIN
y que gracias a la vergüenza que luego tuvo un funcionario de la SENAIN que tenía la grabación del atentado contra él, me refiero al director de Ecuador en Vivo, que es la instalación que ocupamos en el piso 33 del Bankers Club, la productora, infraestructura técnica para emitir, dispusieron que al llegar al aeropuerto de Quito, lo choque un carro por atrás, provoquen que él se baje a reclamar y le metieron una paliza que creyeron que lo había dejado muerto. Y él grabó ese video y se ve. Bueno, con ese antecedente, Alfonso Pérez Serrano sabe lo que aquí describe el coronel Molina para qué se usaba la SENAIN y le pregunta esto. Carlos, muchas gracias. Un saludo a tu audiencia y a tu invitado. Coronel Molina, ¿qué tan preparadas, qué tan equipadas están las instituciones de inteligencia del Ecuador? Por otro lado, ¿qué importancia tienen los acuerdos con países vecinos o con los Estados Unidos, por ejemplo, para combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada que opera en el Ecuador como parte de mafias internacionales? Listo. Hay gente muy preparada, tanto dentro, porque aquí va a haber una escuela de inteligencia, como... ¿Hay una escuela de inteligencia o va a haber? No, ha habido siempre. Tengo entendido que sigue bajo el comando conjunto. Ok. Prepara justamente a cuadros que tienen que prepararse dentro y fuera del país. Qué interesante. No sabía. Sí, señor. De verdad que no es que se improvisan. El servicio de inteligencia pasó a ser arma de inteligencia, como la infantería, la caballería, es decir, tenía que especializado y iba a ser para el resto de su vida profesional un oficial de inteligencia. Personal preparado ahí, pues la palabra que usó Alfonso Pérez es qué tan equipado está. Y yo asumo que esto tiene que ver con el hecho de que le quitaron los equipos principales que habían comprado. Por eso es necesaria una auditoría técnica y una auditoría que diga, forense. Es decir, igual como el tema famoso de arroz verde que se encontraron en los discos duros de las computadoras, igualmente tiene que haber ahí, pues, y hacer una auditoría forense. Pero para eso los equipos deberían estar. Esos equipos se los llevaron. Bueno, los discos duros se los llevaron. En todo caso, ¿de dónde mire, vamos a averiguar cosas como las que acabo de referir de Alfonso Pérez, que de paso ustedes vieron en imágenes, que es un tesoro? Debe haber y debe rescatarse alguna cosa, me imagino, porque todo, usted sabe, como dicen vulgarmente, se les duerme el diablo. Exacto, a veces, exactamente. En todo caso, mire, hay gente preparada, gente leal, que desgraciadamente igual debe haber estado ahí, cumpliendo sus obligaciones, pero también viendo que las cosas no funcionaban como deben funcionar, pues. Bueno, cuando volvamos, ¿sabe quiénes le van a preguntar? Dos personas que saben tanto o quizá más que usted de inteligencia. El mayor Fausto Cobo y el mayor Manuel Silva. Estamos con el coronel Alberto Molina, escuchando sus orientaciones sobre un tema crucial para que este proyecto político democrático sobreviva. Cómo manejar lo que él denomina y ha descrito bien como inteligencia estratégica. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Quien pregunta a continuación es el coronel Mario Pazmiño. Dije el mayor Fausto Cobo, lo degradé, disculpas. Él es coronel y él preguntó ya al principio. Y después sí, el mayor Manuel Silva. Por eso mi confusión. Ya continuamos. Más unidos, más seguros.
Proseguimos esta entrevista veraz en nuevo horario, 20 horas, por La Posta, Facebook y YouTube. Emitimos desde el piso 33 del Bankers Club, que es la unidad móvil de Ecuador en vivo, a quien le agradecemos siempre por su gentileza. Les recuerdo que como hoy hay fútbol, las radios del Grupo Caravana lo transmiten el programa Terminado el Fútbol, no así Extrema FM en Cotopaxi y Tungurahua. Max TV sigue en Canal 14, TV Cable, Claro TV, CNT. Ok. Hay uno de los más importantes conocedores del tema de inteligencia estratégica, que fue marginado a raíz de lo de Angostura, que advirtió esa noche lo que se venía, que le dio el dato a un militar, un oficial que trabajaba con Correa en Carondelet y que no se lo quiso decir. Y a partir de eso se lo quiso culpar a él por lo de Angostura. Lo detectaron, lo supieron. En esa época, hasta ese entonces, la inteligencia militar funcionó. Lo que pasa es que Correa quería armar lo que luego armó y sobre todo quería seguir protegiendo a las FARC. Me recordaba el coronel Molina, antes de comenzar el programa, que Correa rompió relaciones con Colombia 2 años. Y nosotros ni siquiera durante la guerra con el Perú rompimos relaciones. De que los estados, más que los países, necesitan tener relaciones diplomáticas, aunque sea a un mínimo nivel, estando en guerra para asuntos que no son destruirse uno al otro. Pero bueno, vamos a la pregunta del coronel Pazmiño. El señor presidente de la República ha designado al señor ministro de la Defensa Nacional para que sea a cargo de la seguridad integral del Estado. Y dentro de la seguridad integral del Estado ha dispuesto que se haga una reingeniería del sistema de inteligencia. ¿Qué acciones debería tomar el ministro de la Defensa Nacional para dar cumplimiento a este requerimiento presidencial y a este anhelo de la ciudadanía de transparentar la gestión de esta Secretaría de Inteligencia? Ok. Conste que él ya le pregunta concretamente sobre qué acciones debe tomar ahorita el ministro de Defensa. A ver. El ministro de Defensa tiene que ser consecuente con sus declaraciones del 31 de mayo, que dijo que la inteligencia, o la CENAIN o CEIS luego, era un centro de delincuencia. Decía, porque el hecho de hacer persecución, interceptación de teléfonos y hasta secuestros son actos de delincuenciales, dijo el ministro de Defensa, almirante Donoso. Por eso yo les decía, primero tiene que saber en qué situación está, pues por eso la auditoría operativa, la auditoría financiera, la auditoría técnica, ¿dónde están los equipos? ¿Con qué vamos a trabajar, pues? ¿No? ¿Y no le corresponde proponer un diseño para esa reestructuración? Claro. ¿Y por dónde debería ir el diseño? ¿Quién es la cabeza? ¿A quiénes responden? ¿Cuál es el consejo directivo? Tengo entendido que hay oficiales, ¿no?, que él ha nombrado para que hagan ese trabajo. Es decir, primero va a ser una estructura. Esto va a ser de acuerdo al modelo norteamericano, al modelo ¿qué modelo israelita podemos aplicar? ¿No? ¿Cuál le aconseja usted seguir, no copiar? ¿Aprender de cuál modelo? Bueno, siempre hemos estado en cursos en Estados Unidos normalmente y en Israel, ¿no? De manera que las inteligencias no difieren tanto. Son de las mejores del mundo. Son las mejores del mundo. ¿Y por qué tienen recursos? ¿Y por qué no el tecnología? G2 cubano como modelo? Si a Cuba le ha sido súper útil. Quisieron matar 10.000 veces a Fidel Castro y nunca pudieron. Sí, yo creo que es una de las inteligencias importantes, ¿no? ¿Verdad? Porque no hay que decir esto, no, al contrario. Correcto. El control que tienen las Fuerzas Armadas venezolanas son justamente con el G2, porque nadie puede opinar nada, ningún oficial, yo he conversado con oficiales, nadie puede decir nada porque inmediatamente le están escuchando, al siguiente día está afuera o en la cárcel. Usar un esquema parecido pero para una finalidad distinta. Claro. No para reprimir objetivos positivos, sino para reprimir conspiraciones o objetivos negativos. La inteligencia que sirva para salvaguardar la seguridad del Estado, tanto interna como externa. Ahora, ahí entramos en una cosa muy importante. Y aquí no nos vamos a hacer los otos, como dicen. Usted dijo que el ministro de Defensa
ha dicho que no hay que hacer persecución, que no hay que hacer intercepción o interceptación, no sé cómo se dice. Interceptación. Ya. Y que los secuestros son actos delincuenciales. Oiga, si usted mañana tiene que retener en secreto para un interrogatorio, ¿ya?, a un capo del crimen organizado, ¿no lo va a retener? ¿Y va a pedir permiso? ¿Y le va a dar chance que se fugue? A ver. ¿Ah? Obviamente que partimos que en la misma ley está estableciendo qué es lo que puedo hacer y no puedo hacer. ¿Esto que acabo de decir se puede hacer? Estamos hablando del deber ser, ¿no? Es que la inteligencia para un fin, como el que usted dice, tiene que hacer cosas que no se pueden decir. Carlos, aquí como usted dijo, aquí no vamos a engañarnos ni engañar. Obviamente lo que se llama operaciones encubiertas, ¿no? ¿Encubiertas son ilegales? Va a depender, ¿no? Unas serán legales, otras pienso que deben ser ilegales. Y la única forma de que tengan éxito es que sean secretas. Pero obvio, como usted decía, se nos escapa. El tema, por ejemplo, de Angostura. Dice el presidente Uribe, si yo le comunicaba al presidente Correa que ahí está el segundo a bordo en territorio ecuatoriano. Le avisaban, como antes ya le avisaron. Entonces, mire usted, ¿qué iba a hacer Correa? Dice, por eso yo no le informé y tuve que hacer la operación y que me perdonen, que no fue al Ecuador, sino en el Ecuador. O sea, Uribe midió los riesgos y prefirió el riesgo de una ruptura con el Ecuador, que fue la que se provocó. Así es. A que otra vez escape su archienemigo narcoguerrillero. Claro, de haberle costado tanto ubicarlo. Ok. La otra cosa, a mí me preocupa un verbo que también usó ahí un coronel Pazmiño, transparentar. ¿La CIA transparenta sus operaciones? No joda. Pero eso les decía, operaciones encubiertas, no tiene que... Vea, el Mossad transparenta su operación. O sea, cuando llevan a un oficial de inteligencia de los Estados Unidos a responder al Congreso, porque van a responder al Congreso, prefiere perder su puesto y su libertad que delatar lo que tuvo que hacer. Otro ejemplo, el tema de la operación para casarlo a Bin Laden, en otro país. Correcto. Súper secreta. Y no tenía que pedir a nadie permiso. Era un enemigo de la humanidad. Después de que la hicieron, la contaron. Claro. Y además, según dicen, cogieron el cadáver y lanzaron a alguna parte del mar. Al agua. Porque no quería que sea un otro Che Guevara. Ok. En su imagen. Ahora, eso también entraña un riesgo. ¿Cómo saber que esta vez lo que no se va a usar es el mismo mecanismo, pero para distinto enemigo? Que vayan a perseguir a los correístas, que son declarados conspiradores contra este gobierno. Siempre habrá riesgos, Carlos. Siempre habrá riesgos. ¿Vale la pena correrlos? Siempre habrá la pena. Por el bien del país, obviamente. No para distorsionar y hacer lo que se ha hecho a lo largo de 14 años. ¿Quién puede auditar eso en reserva que sea por el bien del país? Recuerde que antes había gastos reservados, reconocidos, quien los auditaba era el contralor, le llevaban a él los recibos y él los quemaba y los desaparecía, ¿ya? Pero conocía qué diablos hacían con la plata. Así es. Ahora ni siquiera hay esa instancia. Bueno, teóricamente sí. Teóricamente tienen que justamente justificar esos gastos ante un delegado de la Contraloría. ¿Tienen? Claro, o sea, teóricamente. Ahora, que no lo hagan es otra cosa, igual. Y de hecho la CNI lo justificó, pero había gastos para cosas que no tenían nada que ver con inteligencia. También se hacía el otro, como usted dice, pues no, gastaron en manifestaciones, en contratar 600 buses. Dicen que en arca abierta el justo peca. Así es. Ahora, ¿cómo saber que el gobierno de Guillermo Lasso no caiga en la misma tentación? Le recuerdo, Carlos, que hay una comisión en el Congreso, porque usted sabe que la Asamblea Nacional tiene que obviamente supervisar, y cada 3 meses, de acuerdo a la ley, tienen que informar el ministro de Defensa, en este caso, y también el director de inteligencia. ¿Cada 3 meses? Cada 3 meses. ¿A la Asamblea? ¿A la comisión? A la comisión. ¿Sobre el tema de inteligencia? Sobre el tema de inteligencia y el tema de la defensa nacional. Tampoco lo sabía. Okay. Sí, señor. Enseguida volvemos con algo que debía haber incluido ahora, pero lo hacemos después y será atendiendo la sugerencia del productor, porque ya como de vino es mejor como él propuso. El mayor Manuel Silva,
lo que él enfrentó cuando fue inteligencia policial y las consecuencias que tuvo que sufrir por detectar lo que detectó de los amigos de Correa. Y un fragmento de Cabos Sueltos, un documental que hizo Carlos Andrés Vera, en donde a los tiempos el mayor Silva se anima a contar, pasado cierto periodo, qué hicieron, cómo desaprovecharon la inteligencia que sí se hacía y que en otros casos, en cambio, se guardaba. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Cuando volvamos a los tiempos, el mayor Manuel Silva, sobre inteligencia, algo que él hizo en la policía hasta que lo sacaron. Cuarto bloque, esta apasionante y dinámica entrevista con el coronel Alberto Molina. Fausto Cobo está por todas partes. Alberto Molina, respecto a la inteligencia del Estado. Y en un reciente documental que Polificción, es su denominación en Twitter, mi hijo, Carlos Andrés Vera, emitió antes de la segunda vuelta para hacer memoria de la historia que nos estamos olvidando muy rápido de lo que fue la represión del correísmo. Hay una parte, un episodio que recoge lo que el mayor Manuel Silva vivió respecto a cómo se usaba la SENAIN. Con el desmantelamiento de la Unidad de Investigaciones Especiales y tras el retiro de la cooperación internacional, el Ecuador quedaría aislado en la lucha coordinada para neutralizar a las organizaciones internacionales del delito. ¿Por qué se desmantela el Servicio de Inteligencia Nacional, acusándolo de estar al servicio de los Estados Unidos? Porque estaba haciendo lesiones al narcotráfico en el Ecuador, en alianza con el Servicio de Inteligencia colombiano. Entonces, eso es lo que hicieron. Luego, ¿qué crearon? Crearon la famosa SENAIN, que ya todo el mundo conoce para qué sirvió. Para perseguir a políticos, opositores o a las personas que estaban opuestas al gobierno de Correa. Para eso sirvió. Ya. El aspecto clave aquí es cómo retomar la cooperación con los países vecinos. Ahora que Perú se va hacia otro lado con Carrillo Socialismo del siglo XXI, el próximo año, este año, que puede que Colombia termine en el mismo norte con Petro, y lo único que nos queda es la cooperación con los Estados Unidos, que de paso, estuve en Washington la semana pasada, la administración Biden está muy cautelosa con el gobierno ecuatoriano por la gran cooperación que hubo de Trump. Quien creyera, tienen algún nivel de celo o de resistencia en ciertas cosas. Bueno, mire, los estados son una cosa y los gobiernos son otra cosa. Sí, deben ser. O sea, deben ser al menos, ¿no? Sí.
Pero este asunto de inteligencia tiene que ver con la supervivencia, como has dicho, del Estado. Que lo que puede ocurrir a XY gobierno, ¿no? Por eso es necesario que haya convenios. Tenemos convenios con Chile, por ejemplo. Tenemos convenios con Colombia, tenemos convenios con Perú. Tenemos convenios obviamente con Estados Unidos. Ahí se van a entrenar y a preparar. Y yo también he estado, cuando era la zona del Canal, la Escuela de las Américas, tan denostado por Correa. Deben reforzarse los convenios, actualizarse los convenios, sin profundizarse duda. los convenios. Mire, ahora hablamos de ciberdefensa. No, ya cada vez va sofisticándose los sistemas de control. No tenemos recursos económicos. Allá vamos a preparar recursos humanos en tecnologías nuevas, modernas, que facilitan el trabajo. De manera que jamás podemos obviar no tener este tipo de intercambio, no solamente de información, sino de entrenamiento, y que se preparen, digamos, el personal, oficiales y tropa, que van a trabajar en este caso. ¿Por qué no hay dos cosas o tres cosas tan básicas? Escáneres, por ejemplo, en todos los puertos del Ecuador. Hay un par y no funcionan como deben en el puerto de Guayaquil, en el interno, no en Pozorja. Elementos para interdicción aérea cuando hay avionetas que vuelan bajo. La FAI dice que no tiene radares para detectarlas. Y una mayor capacidad en la Marina, que no se alcanza para interceptar la cantidad de lanchas que salen todos los días con droga. La FOFAX. Mire, todos recursos, ¿no? Hay que darle la misión, pero también los recursos humanos y materiales. Si no, ¿cómo usted pide respuesta si no le da los recursos que sean necesarios? Ahora no tenemos inteligencia estratégica. Las patrullas que hacen en cordón fronterizo lo hacen con gran sacrificio y gran riesgo. Usted vio, o la ciudadanía ha visto, tristemente célebre Huacho con un fusil mucho más sofisticado, más moderno que en dotación de nuestras Fuerzas Armadas. Ya llegamos al fondo del tema, que usted lo acaba de ilustrar también. El narcotráfico es un poder en el mundo que nadie ha logrado controlar. ¿Hasta cuándo nos sacamos la madre combatiendo los efectos y no atacando la causa? Ya. El tema, mire, la frontera. Sí, 700 kilómetros de frontera. El Estado ha llegado tarde, mal o nunca. Los israelitas, y eso aprendí yo en Israel, ellos tenían un programa, Sembramos Fronteras Seguras. ¿Cómo? No solamente que es importante la presencia militar y policial, colonizaron la frontera. Colonizaron la frontera, ¿ok? No hay carreteras, no hay hospitales, no hay apoyo. Mire, los narcotraficantes, y que usted topa el tema, tienen la mejor inteligencia del mundo. Así es. Porque están en el entorno. Y le informan, mire, hasta ahora el trabajo de las patrullas han llegado a un cristalizadero en nuestro propio territorio, ¿no? Y no hay nadie. Hoy están hasta calientitas. Le informaron, pues, la gente que vive cerca y son parte de eso. Pasemos a una pregunta que le hace el mayor Manuel Silva. Buenas noches. Las amenazas regionales obligan a los estados a tomar decisiones bajo las cuales se deben analizar mecanismos que permitan disponer de inteligencia estratégica para prevenir y neutralizar dichas amenazas. En este contexto, ¿cuál sería el mecanismo adecuado de integración de los estados para lograr un objetivo común basado en la seguridad integral, tomando en cuenta además que ciertos estados de la región promueven y destinan recursos y su estructura gubernamental para sostener actividades de crimen organizado bajo una falsa ideología populista? Híjole, mire, justamente lo que estábamos hablando. Claro. A ver, dele. Mire, hay que ver planes regionales. Mira, las Naciones Unidas, la OEA, tienen mecanismos e instituciones justamente para esto. De manera que nosotros tenemos que recurrir, ya que aquí estamos carentes de todo, lo económico fundamentalmente. Yo le decía a Carlos que la misión está dada, pero tiene que darle los recursos, los medios, hay que preparar humanamente. Una cosa. ¿Cuál sería la instancia, el mecanismo, dijo él, adecuado de integración de los estados? Debe haber una especie de
cooperación de ente o de reuniones periódicas que, como las hay de los jefes de Estado para otras cosas? Hay, Carlos, reunión de ministros de defensa, de comandantes de fuerza. Yo mismo fui agregado militar en Chile. Es cierto que las hay. Claro. ¿Y qué pasa que no funciona? Señalaba el CONBIFRON, que es el acrónimo de la Comisión Binacional con Colombia, que periódicamente van militares, policías, diplomáticos, intercambio de información. No, igual con el Perú, después digamos que firmamos la paz. Usted sabe que hay reuniones entre gobiernos. No, ahí van los ministros, tienen reuniones a diferentes niveles y se intercambia información. Pues. Y aquí vamos a volver con lo más grave. Y ahora que Perú se va para otra orientación y Colombia se podría ir para otra orientación, y que hay, según dice el mayor Manuel Silva, estados que promueven y destinan recursos para el crimen organizado. ¿Con quién la cooperación? Ya volvemos con eso. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Las definiciones finales del coronel Alberto Molina sobre la inteligencia del Estado. Y mi pregunta sobre Estado sándwich que vamos a hacer ahora, cuando volvamos. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Gracias por acompañarnos en este nuevo horario, domingo 20 horas en el Seguiremos. Y es porque el siguiente domingo estrenan en TC La Posta Triple X. No es porno, por si acaso. Ya, en el canal que ahora compartimos con Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscana, así que no cabía que estemos en horarios simultáneos, aunque somos públicos y plataformas distintas, como dicen ahora, pero en algunos casos compartidas también o convergentes. Bueno, yo decía, coronel Alberto Molina, que somos el Estado sándwich, porque ya sabe usted lo que pasó en Perú, lo que se puede venir en Colombia, está claro lo que está en Venezuela. ¿De qué cooperación de inteligencia podemos hablar con estos países? Sí, yo pienso que se complica el asunto por la cuestión ideológica, obviamente. Correcto. ¿No? Justamente para eso está la inteligencia. ¿Qué va a ocurrir si es que Petro es presidente? ¿Qué repercusiones va a tener? ¿Qué va a ocurrir con Perú si se consolida el triunfo de Castillo? ¿Qué repercusiones vamos a tener en lo político, económico, militar? No, ya de Venezuela conocemos, ¿verdad? De Cuba conocemos. De ahí tendrá que fortalecerse, ¿no? Las relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, con Francia, con países donde tenemos relaciones con Israel. Correcto. ¿Verdad? Y además, teóricamente al menos, usted sabe que las Fuerzas Armadas no son parte del gobierno, están subordinadas al poder político legítimamente elegido, pero no son parte del proyecto político. Qué buena señal. Y tendrán que haciendo su trabajo las Fuerzas Armadas. En Colombia en efecto es así, y en Perú también en efecto es obvio. Así. De manera que el tema puede ser cualquier gobierno, de cualquier tinte político. Ok. Una última curiosidad, y esto es para otro programa, pero no quiero que se vaya sin planteársela. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué no le reclamamos a Colombia que ejerza soberanía real en su frontera sur-oeste, sobre todo, es decir, las Esmeraldas? ¿Y qué entiendo por soberanía real? No seguir haciendo el efecto yunque de arrinconar a los narcos y a los guerrilleros contra nuestra frontera para que se pasen, sino coordinar con el Ecuador, y por supuesto en secreto,
una operación aerotransportada que les permita desembarcar en nuestra aerotransportada, en nuestra frontera, un contingente militar colombiano enorme, para desde ahí desarrollar una contraofensiva de sur a norte en su territorio. ¿Esto estoy soñando? ¿Solo se ve en las películas o es posible? Carlos, obviamente hablan de la soberanía cuando jamás cumplían con que hagan respetar la soberanía. Exacto. Desgraciadamente. Hizo bien, decía yo en un artículo y también en algunas entrevistas, el presidente Lasso hablar con el presidente Duque de Colombia. Yo le decía que debía exigir la presencia del Estado en la frontera sur de Colombia. Porque mire... Pero de la forma en que lo entienden, significa que nosotros somos el yunque de la operación. O sea, ellos martillan el norte, nosotros aplastamos en el sur. Del 79 para acá, ¿no? Que se producía 343 toneladas, ahora se producen 1.500 toneladas de droga. En lo que va del año se han interceptado 154.000 hectáreas, el 60% en Nariño y Putumayo. Se ha interceptado casi lo mismo que el año pasado en el primer semestre. Pero contésteme la pregunta. Sí. ¿Se puede hacer una operación como la que propongo? Bueno, yo creo que es posible hacerlo, ¿no? Pero como digo, ahí saltan los defensores de la soberanía, pues. Bueno, que salten. ¿No? Ya, obviamente, en cambio no saltan cada vez que se presentan los guerrilleros y los narcotraficantes. Cuando aquí no dicen nada. Objetivos capitales de supervivencia del Estado, yo creo que es factible. Bueno, tengo la definición que quería. Gracias, coronel, por poner tantas luces en un tema que siempre es oscuro, pero al cual usted le ha dado claridad. Ya saben por dónde debe ir el manejo de un gobierno democrático de este tema crucial, que es la inteligencia del Estado. Yo tengo, por lo tanto, nada que agregar, sino invitarlos para que el próximo domingo nos acompañen otra vez a las 20 horas. Buenas noches. Transmisión simultánea, Max TV Online, Grupo Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.